En el siguiente circuito, el op-amp es ideal. Pregunta A. Determina el rango de valores de A para que el op-amp no se sature. Ya, a ver, lo que me está pidiendo A es esta cosita de acá. Esta cosita de acá es un potenciómetro. Esta cosita me está indicando que se puede mover a la derecha o hacia la izquierda y conforme se va moviendo, va cambiando de valor la resistencia. Y el cambio de valor en la resistencia es pues este A. ¿Cómo es eso? Así, mira. Supongamos que tú tienes una resistencia que es igual a 10K. Ya, un potenciómetro básicamente funciona así. Si tú colocas por aquí el potenciómetro y digamos que aquí SA vale 0,5, significa que esto va a ser 0,5 por 10K. O sea que esta resistencia de aquí es igual a 5K y esta resistencia de aquí es igual a 5K. Por eso es un potenciómetro. Si la corriente viene por acá, la corriente solamente va a pasar por esta parte que es la resistencia de 5K. Por aquí no pasa corriente porque obviamente está abierto y continúa su camino por aquí. Asimismo, supongamos que ahora SA vale 0,6. Si SA vale 0,6, entonces ahora esta parte de acá va a ser 0,6 del total, o sea 6K. Y entonces ahora la corriente solamente pasaría por 6K, no pasaría por esta parte que debería ser 4K, porque recuerda que el total es 10K. De esa forma funciona un potenciómetro, es como una pequeña perilla que se va girando y la resistencia se va haciendo más grande o más pequeña conforme se gira la perilla. Obviamente con respecto del total, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando tú mueves el potenciómetro, la resistencia que aparece a la izquierda o a la derecha, la suma de esas dos debe darte la resistencia total. Y el factor mediante el cual se va, digamos, acomodando la resistencia es el factor A que aparece por aquí. Para saber si un op-amp está en saturación, debemos analizar básicamente la salida. Entonces mi primer objetivo va a ser hallar la salida. Vamos a hacer la preguntita A. Vamos a hallar la salida del op-amp, que es esto de aquí. B sub 0 vamos a llamarle. Como esto todavía es un op-amp ideal, vamos a comenzar entonces a ver las características de ese op-amp ideal. Primero recuerda siempre en el op-amp ideal, la corriente en las patitas es 0. Además, el potencial en las patitas es el mismo. En este caso, fíjate que la patita no inversora está conectada a tierra, por lo tanto su potencial es 0. Si su potencial es 0, obviamente el potencial aquí también es 0. Y este potencial 0 por aquí también está por este lado y también está por este lado. O sea que aquí el potencial es 0. Pero esto de aquí también es tierra, por lo tanto tiene potencial 0 y por aquí no hay corriente. Lo cual significa que toda la corriente que entrega esta fuente viene por este lado. Vamos a llamarle I. Ingresa a este nodo, pero por aquí no pasa corriente, o sea que la corriente sigue este camino. Vamos a llamarle I1 para no confundirnos con este I. Ahora esta corriente I1 viene a este nodo, pero como por aquí no hay corriente, toda la corriente continúa por acá. I1 y luego continúa por aquí, I1. Luego, como aquí no pasa nada porque esto está abierto, toda esa corriente sigue por este lado. I1. Y ahora podemos observar que tenemos un divisor de tensión. Porque fíjate, mira, esta resistencia de aquí tiene una corriente I1. Si sigo por aquí, esta parte del potenciómetro también tiene una corriente I1. Y esto de acá también tiene una corriente I1. Por lo tanto, estos tres de acá son un divisor de tensión. Entonces vamos a analizar ese divisor de tensión. Esta cosita de acá, esta cosita. ¿De acuerdo? Esa cosita vamos a llamarle 1. Y decimos por aquí entonces en 1. Ya, ¿qué cosa es lo que vamos a analizar? ¿A quién vamos a analizar? En este caso tratemos de buscar un elemento que sea fácil de analizar, súper sencillo de analizar. El elemento más sencillo de analizar de estos tres, que es el divisor de tensión, es el de acá. ¿Por qué? Porque para este elemento yo conozco su potencial aquí y conozco su potencial aquí. El de aquí lo podemos hallar fácilmente porque conocemos el voltaje de la fuente y aquí está la referencia. Por lo tanto, esto es 0,5 voltios porque el mayor potencial debe estar arriba y la diferencia entre este mayor potencial y este menor potencial debe ser el voltaje de la fuente. Ahora, analicemos. Recuerda que mi divisor de tensión es todo esto de acá. Sígueme, sígueme, sígueme. Es todo eso de ahí. Este puntito es B sub 0.
Voy a analizarlo a él. A ver, el voltaje de él va a ser, cierto, la corriente, recuerda, va del mayor al menor potencial. Entonces para él su voltaje va a ser 0,5 menos 0. Ya, ese es el voltaje que él tiene. Eso es igual al voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? Es el voltaje entre los extremos del divisor de tensión. Como aquí empieza con más, aquí está el más. Y como aquí termina con menos, porque la corriente va del mayor al menor potencial, aquí debe estar el menos. Entonces el voltaje total de este divisor de tensión es 0,5 menos V sub 0. Todo eso entre la suma de todas las resistencias del divisor de tensión. Recuerda que el divisor de tensión está desde acá, siguiendo todo este camino, sigue la corriente I1 nada más. Suma todas las resistencias donde está la corriente I1, que es 3,2K más A por 170K más 30K. Eso es entonces todas las resistencias. Y ahora, como ya tengo esto, vamos a multiplicarlo. ¿Por quién vas a multiplicar? Por la resistencia del elemento que estás analizando. ¿Qué elemento estoy analizando? Este de acá, cuya resistencia es 3,2K. Y de aquí despejamos V sub 0. Y ahora analicemos la saturación del op-amp. El amplificador operacional está saturado cuando este voltaje que está por aquí es mayor que este voltaje de aquí, ¿no? O sea, cuando es mayor que 10 o cuando es menor que menos 10. No, en ese caso se dice que está saturado. Y cuando no está saturado, bueno, no estará saturado cuando ese voltaje esté entre esos dos valores. Y justamente lo que me pide el problema es que determine entre qué valores debe estar A para que el op-amp no se sature. Entonces decimos por aquí lo siguiente. Este menos 10 debe ser menor o igual al voltaje de salida, que es V sub 0, que es el voltaje del op-amp, el cual lo tenemos por aquí, que es 0,5 menos 5 entre 32, 33,2 más A por 170. Y esto es mayor o igual a 10. Y de ahí podemos operar y obtener entre qué valores está A. Menor o igual a 0,2 y mayor o igual menos 0,55. Obviamente un A negativo no tendría sentido, ¿no es cierto? Se supone que A debe ser un valor que está entre 0 y 1. Entonces en sí la respuesta es A mayor o igual a 0 y menor o igual a 0,2. Recuerda que A debe ser mayor o igual a 0 porque A define qué tanto de la resistencia voy a utilizar. Obviamente un A negativo no tiene sentido, puesto que no existe resistencia negativa. Entonces esta es la respuesta a la preguntita A. Vamos ahora con la preguntita B. Dice que debemos encontrar el valor de I sub 0 cuando A sea 0,12. Muy bien. A ver, la preguntita B me dice que debo hallar I sub 0. ¿Qué cosa es I sub 0? I sub 0 es la corriente que está ingresando al op-amp. O sea, esta corriente de acá. I sub 0. Para un A que es igual a 0,12. Condición del problema. Como te das cuenta, este valor está en el rango que tenemos por este lado, lo cual implica que este amplificador está operando, no está en saturación con ese valor de A. Para hallar esta corriente debo conocer solamente dos corrientes. Una, la corriente I1, que es la corriente que viene por acá. Y otra corriente que debo conocer es la corriente que pasa por acá, que es I2. Luego puedo aplicar la primera regla de Kirchhoff a este nodo y tendría I sub 0. Entonces mi primer objetivo va a ser hallar la corriente I1, lo cual es fácil de hacer, puesto que podemos hacerlo igual que en la parte A del problema,
utilizando este divisor de tensión. Inclusive I1 lo podemos obtener todavía más rápido porque I1 es la corriente que está por acá. Y la corriente que está por acá es la corriente en esta resistencia que está sometida a esa diferencia de potencial. Entonces decimos por este lado, en la resistencia de 3,2 kilo ohm, esta resistencia de acá, vemos que la diferencia de potencial es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Eso es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos entonces la corriente I1, que es 5 entre 32 miliamperes. Lo voy a dejar así indicado nada más, al final lo opero todo con la calculadora. Lo que me falta hallar ahora es esta cosita de acá, que es el voltaje que se encuentra en este punto para que con ese voltaje pueda hallar esta corriente I2. Para eso lo único que debo analizar es esta parte de acá, porque para toda esta parte la única incógnita es este voltaje V sub 0 o esta tensión de acá. No hay otra incógnita porque I1 lo conozco y A también lo conozco. Entonces vamos a analizar esa parte. Decimos por aquí, para la parte de a 170 kiloohmios más 30 kiloohmios para esa parte, o sea, estos dos de aquí. Vemos que esta corriente va del 0 al V sub 0. Entonces, esa es la tensión, ¿cierto? 0 menos V sub 0. Voy en el sentido de la corriente. Esa cosita es igual a la corriente multiplicado por la resistencia entre esos puntos, que va a ser A, que recuerda que es 0,12 por 170K más 30K. Lo que estoy aplicando básicamente es ley de Ohm, ¿no? Porque como ellos dos están en serie, y si están en serie, su resistencia equivalente es la suma de esas dos, que está por acá. Y si lo multiplico por la corriente, me da la diferencia de potencial entre los extremos. Y la corriente, recuerda, siempre va del mayor al menor potencial. Esta parte resuelto. Ahí está. Y también recuerda que esta cosita lo acabamos de hallar. Y de ahí entonces ya tenemos V sub 0. Que es 63 octavos. Ya, igualito lo voy a dejar así indicado. Ya cuando opere al final, reemplazaré ya el valor decimal, ¿no? En fracción por mientras. Muy bien, y ahora analizamos un nodo, vamos a llamarle este nodo P y decimos por aquí entonces, analizando el nodo P. Aplicamos la primera regla de Kirchhoff, la cual dice que la suma de corrientes a través de un nodo siempre es 0, lo cual implica que todo lo que ingresa al nodo debe salir del nodo. ¿Quién se está ingresando al nodo? I1. ¿Quién está saliendo del nodo? I sub 0 e I2. Pero recuerda que I2 se puede hallar como la diferencia de potencial en esta resistencia, que es V sub 0, entre la resistencia, 180K. Pero todo eso yo lo conozco, vamos reemplazando. I1 es 5 entre 32 miliamperes. I sub 0 es lo que quiero hallar. Y el otro es 63 octavos, que es el voltaje V sub 0, entre 180K. Y de ahí entonces obtengo lo pedido, ¿no? Que es la corriente que está por este lado, que es 9 entre 80 miliamperes. Pero obviamente la respuesta siempre la vamos a dar en decimales. Las operaciones sí las puedes hacer con fracción, pero la respuesta final siempre en decimal. Y esto es 0,1125 miliamperes. Y con eso terminamos este ejercicio.